Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en el área de Bubali. Ceitar recompensará a sus clientes por el fallo. Aruba Tourism Authority lanza su campaña Aruba Limpi. Tragedia en Medellín. Un techo se desplomó. Migrantes viven una situación difícil en la frontera. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes y queremos desearles a todos ustedes que tengan un excelente día. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad arrancamos con un accidente que se registró recientemente entre dos vehículos en el área de Bubali. Recientemente ocurrió un accidente en el área de San Miguel hacia Gasparito, en donde allí colisionaron dos vehículos, uno de ellos marca Toyota Tercel y el otro un vehículo marca Lincoln color blanco. Al parecer, el conductor del vehículo Tercel ingresó a la vía sin darle preferencia al otro vehículo. El Tercel a su vez sufrió daños mayores, daños considerables, que el vehículo Lincoln al ser el vehículo más grande. Afortunadamente en este caso no se registraron personas heridas de gravedad. El personal policial y también del seguro acudieron a la zona para poder tomar las evidencias de cómo había ocurrido el accidente de tránsito. Al parecer, la persona que ocasionó este incidente no tendría los documentos de su vehículo en orden. Sin embargo, esta información que no fue corroborada. Ya las autoridades después llegaron a hacer toda la investigación. Cambiando de tema, después de lo evidenciado durante este fin de semana por parte de nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Ceitar del fallo, tanto en la parte de voice como también de data, según lo que indicó recientemente su director, van a recompensar a los clientes. El director de Ceitar, el señor Roland Cruz, confirmó que desde el domingo en la tarde empezaron a notar un fallo en su sistema. Antes era solamente en el sistema de datos, pero después poco a poco empezó a afectar las tres redes, por ejemplo 2G, 3G y 4G. Al momento en que la red 3G se cayó, de inmediato también se afectaron las llamadas. Como consecuencia, esto, según lo que indicó, la compañía empezó a experimentar la inconveniencia por parte de los clientes. Inmediatamente se notó la envergadura de este problema, llamamos a la alarma y allí volvieron a los diferentes suppliers para que nos pudieran ayudar a solucionar esta situación. Tuvimos más o menos 20 técnicos, tanto locales como internacionales en este caso, y ya ayer ellos abrieron con cerca de 40 técnicos quienes estaban tratando de solucionar la situación. Nuestros colegas de Ceitar desde el domingo a las 4 están trabajando sin parar, sin dormir para poder solucionar el fallo, indicó el señor Roland Cruz. También, según lo que explicó, Ceitar informó que su mobile network se estabilizó tanto para voice como también para datos. Le quieren agradecer a todos los clientes por la paciencia y la comprensión que desde el domingo en la tarde han tenido por esta situación. Y para recompensar a todos los clientes postpaid y hybrid, recibirán un descuento de 2 días sobre su cuenta mensual actual que se vence el 9 de octubre. Si los clientes ya hicieron el pago, recibirán el descuento de los 2 días en el siguiente pago mensual. Para los clientes prepago, recibirán 3 GB de data por día, según lo que indicaron por 2 días. Yo creo que en la vida hay que pasar momentos duros y hoy fue uno de ellos, según lo que indicó el señor Roland Cruz. En su reciente conferencia de prensa, el ministro Glenber Cruz estuvo respondiendo a la prensa. Una de las preguntas fue sobre el proyecto de Eagle LNG, pues indicó que esto va, como dicen en un refrán popular, va muy bien. Sin embargo, podrían de pronto esperarse algunos retrasos para el próximo año, sabiendo que esto es un magno proyecto. Que Eagle LNG a suministrar gobierno de Aruba toda información, todas las instancias en diferentes departamentos involucrados. No está cumpliendo para zorgar para tener full disclosure en nuestro departamento. Eso es fundamental para nós como governo asegurar que o projeto de Eagle LNG lo podemos implementar safe. Obviamente, se nós como país está durando mais tempo para sobre os cartas seguro, que normal, que o projeto deve ser executado de uma forma safe, então obviamente quizás lo porte um par de luna de retraso. E em o projeto está 2024
no 2023, que es 2024. Pero si un dado momento se aporta un par de luna atrasar, para sobra nós como país a tomar mais tempo para evaluar bom, para executar bom, safe, para tu gente, de sentido mais sabe palavra, seguro, esse é o porte caso. Pero nós queda ribetarga de 2024, se me não terá quanto bisa consideração para hecho que mais tempo tu vai tomar para evaluação, permita que seja positivo. Nós tudo quer estar seguro que uma vez construção de pipa, de facilidade, de tudo coisa de pipeline começar, começar, mas ainda bisa tudo gente tendo paz com isso aqui, this is the way to go. A meta queda com o projeto de Eagle LNG, nós também abaratar o preço de água corrente. Nós estamos convencidos e acordo que tem entre o web com Eagle LNG, com água corrente também baja que projeto aqui, sem dúvida. El día de ayer, la Oficina de Turismo de Aruba lanzó su campaña conocida como Aruba Limpi, pues la intención es seguir generando conciencia entre la comunidad local, pero también entre los turistas y que podamos tener una Aruba limpia. Es parte de la colaboración que ya anunciamos el 22 de septiembre cuando nos unimos a la campaña nacional de Limpi Limpi, y es algo que siempre ha sido parte de los puntos de enfoque y prioridades de la Aruba Tourism Authority. Pues es una continuación de ese compromiso que tenemos con tener un Aruba que es más limpio. No solamente que es importante para nosotros, pero también para los visitantes. Pues la concientización y esa importancia tenemos que inculcar bajo los residentes, pero también bajo los visitantes. En todo caso, hoy lanzamos una campaña que nos permitirá seguramente crear más concientización de esa importancia, pero también una campaña por medio cual deseamos de colaborar verdaderamente en un Aruba más limpio. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos campañas para los residentes donde pueden sacar como un before y after y mandarnos esa información, pues todas las instrucciones serán informadas debidamente, pero pueden mandar eso, y hasta hay premios donde un premio sería que todo tu desperdicio y recolección de tu desperdicio por un año será financiado, básicamente. Pues es una bonita oportunidad para participar y activamente hacer algo verdaderamente que conduce a un Aruba más limpio. Un otro ejemplo es también una campaña dirigida a las escuelas en Aruba, donde también, mismo formato, pueden mandar campañas de limpieza en la escuela, compartir esto con ATA, y la escuela puede ganar entonces un año también de limpieza todo cubrido. Pues premios atractivos que conducen también a una comportación y a acciones verdaderas para así continuar estimulando que podamos continuar viviendo en un Aruba que decimos en papiamento Dushipa Viva y un Aruba Dushipa Vishita. Pues eso es parte también de un eslogan que lanzamos como parte de esta iniciativa. Hemos estado algunos meses ya activos con la campaña nacional de concientización que se dedicaba a Limpi Limpi, y ahora con la colaboración de ATA y también Banserio nos da la oportunidad de fortificar el mensaje que queremos brindar a la población de Aruba, pero también a los visitantes de nuestra isla, y eso es la meta, que el cambio que queremos hacer con el manejo de desperdicio toca a cada uno de nosotros, tanto en nuestro propio hogar, pero también en la comunidad y las organizaciones que tenemos en la isla, y con la colaboración con ATA y junto podemos lograr mucho más. Y también los visitantes que están visitando nuestra isla, ellos también pueden tener los detalles en qué es la visión que la isla está trabajando, el gobierno de Aruba, y cómo ellos también pueden aportar para que podamos lograr eso. Y es una campaña que tiene diferentes actividades. Hemos comenzado con la actividad de Baki de Barrio, empezó en San Nicolás y hemos estado en Santa Cruz, y este fin de semana estamos en el área del norte, el distrito del norte, en el Complejo Deportivo de Bubali,
y la recepción que hemos tenido en la comunidad, el positivismo, nos da la motivación también de que la comunidad ya está listo para comenzar a separar su desperdicio, para así que el desperdicio puede ser procesado de una forma responsable. Y eso nos da un millón de alegría absoluta que la comunidad está dispuesta a hacer el tránsito para lograr que la isla pueda estar limpia. Empezamos nuestra ronda internacional en Medellín con una lamentable tragedia que ocurrió en un lugar donde los niños van después de que van al colegio. Lastimosamente, uno de los techos se desplomó. Un menor de edad perdió la vida y 2 en este momento se están recuperando. La tragedia ocurrió cuando los niños del hogar infantil Michín en Envigado, Antioquia, dormían en su salón de clases. El drywall o cielo falso del salón cayó encima de los pequeños. Un niño de apenas 3 años murió producto del impacto. Estamos con el alma destrozada. Realmente pido a Dios que ningún mandatario tenga que pasar por esto, que ninguna comunidad educativa tenga que pasar por esto, ninguna familia. 260 niños del hogar infantil fueron evacuados, 2 menores de edad resultaron heridos y una maestra fue atendida con síntomas de estrés postraumático. Los 2 menores han sido declarados fuera de peligro, que solamente tienen algunos golpes menores y unas contusiones, están en compañía de todo el personal médico. Al lugar acudieron las autoridades, el ICBF, la Alcaldía de Envigado y la Policía Judicial. Es el cielo falso, un cielo falso construido hace 16 años que no mostraba ninguna grieta, no mostraba ninguna situación que pudiera generar alerta ni a nosotros, ni al ICBF, ni a las docentes, ni a nadie. Escenas de tristeza se vivieron a las afueras del Centro de Desarrollo Infantil, el cual según las autoridades quedará cerrado durante lo que resta del año. Y nos quedamos en Colombia, pero específicamente en Bogotá, en su capital, en donde se generaron diferentes disturbios por parte del SMAT, el cuerpo policial, y también en contra de protestantes. Allí en la Plaza La Mariposa se llevó a cabo este enfrentamiento entre ambos. Disturbios a la medianoche. Un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera en la carrera 10ª con calle 11 generó un enfrentamiento entre los empleados de los locales, los comerciantes y los uniformados. La Plaza de la Mariposa se convirtió en el centro de la batalla. Los manifestantes prendieron fuego a las canecas de la basura, ubicadas en la calle 13, generando el pánico de los conductores que tuvieron que buscar vías alternas en la madrugada. Otros destruyeron las puertas de acceso a la estación Jiménez, acabaron con la red semafórica del mismo sector y trataron de vandalizar varias estaciones. Mientras tanto, los funcionarios del operativo llegaron a los locales y en camiones subieron toda la mercancía, al parecer porque no tenía documentos y algunos bultos estaban injustificados. Los hombres de los grupos de choque que llegaron al centro de la ciudad lograron dispersar a los manifestantes, mientras que muchos comerciantes mostraron su malestar por los constantes operativos. Claro, llegan de verdad, perdone la palabra, como delincuentes, sin que nadie, no estemos ninguno de los dueños de los locales, sin que haya nadie. A nosotros nos dijeron nada, no, llegan sin avisarnos, no nos dicen absolutamente nada. Al final, un policía resultó herido. Dicen los comerciantes que desconocen cuánta mercancía se llevaron y además verifican si hubo pagos a los jóvenes que llegaron a la Mariposa a lanzar piedras. Y nos vamos hasta Paraguay, en donde en un local comercial en la parte de Asunción, lamentablemente allí entraron diferentes ladrones, amedrentaron no solamente a los dueños del local, pero también a los diferentes clientes que estaban allí. Robaron un local comercial en el barrio Santa Ana de Asunción, en inmediaciones de 35 proyectadas. A través de cámaras de seguridad se ve a 2 hombres caminando en zona del Arroyo Monotí, dirigiéndose directamente hacia la vivienda, momento en que los propietarios no se encontraban en el lugar.
Uno de ellos, con arma de fuego en mano, amenaza a las 4 personas adultas y 2 niños que se encontraban en el interior, y el otro, con arma blanca, se dirigió hasta la caja, en donde amenazó a la empleada y se llevó la recaudación del día, unos 700.000 guaraníes, además de un celular. El flujo de migrantes en la frontera de San Diego, allí entre México y los Estados Unidos, sigue siendo abismal y es una preocupación que tienen los gobernantes. El informe es de La Voz de América. El condado de San Diego declaró por unanimidad la falta de recursos federales para los solicitantes de asilo que llegan a su frontera con Tijuana como una crisis humanitaria. Uno de los supervisores del condado, Jim Desmond, aseguró este lunes que más de 11.000 migrantes han sido dejados en las calles del condado en las últimas 2 semanas. Parece no haber un final a la vista para esta crisis en aumento, y es un claro recordatorio de que no podemos tener un país sin una frontera segura y bien administrada. Una de las migrantes que próximamente cruzará la frontera con su esposo es Ángela, oriunda del departamento de Ulia, en Colombia. Tuve una amenaza, entonces tuvimos que emigrar, salir, y en ese momento pues ya estamos aquí. Numerosas organizaciones humanitarias son las encargadas de repartir comida a los migrantes que han pasado la noche o varias noches a la intemperie aquí al otro lado de la frontera de San Diego. Y es que además de las quejas de las autoridades locales, los voluntarios en el terreno también se han visto superados por la llegada masiva de migrantes. Estas últimas 2 semanas ha llegado mucha gente y sé que ha habido menos oportunidades para que nosotros les podamos dar, porque aquí antes nomás teníamos como 50 personas a una vez y ahorita llegamos y hay 100 personas, 150 personas, 200. La situación en San Diego se suma a las escenas vividas también en las últimas semanas en otra ciudad fronteriza, Eagle Pass, en el estado de Texas. Entre tanto, en la Florida, en Miami, allí entró en vigor una ley que va en contra de los violadores de los menores de edad. Según lo que han indicado, la intención es que puedan incrementarse este tipo de penas en contra de los abusadores. Desde este mes de octubre, en Florida, quienes sean acusados de violar a niños menores de 12 años podrían ser sentenciados a condena de muerte. Lo que sucede es que los perpetradores de esos crímenes son a menudo delincuentes en serie, y si alguien hace algo, si viola a un niño, y estos son niños muy pequeños, si lo hace una vez es probable que lo vuelva a hacer a menos que lo detengan. DeSantis dijo que la ley se promulgó por la necesidad de lo que considera un castigo apropiado. Para la aplicación de esta ley, al menos 8 de los 12 integrantes del jurado deben estar de acuerdo con la pena capital. De lo contrario, la sentencia será de cadena perpetua. Por ejemplo, si una persona tiene una orden de alejamiento de ese menor, o si esa persona está en posición de ser padre o el niño vive bajo la custodia de esa persona, eso es un agravante. Expertos consultados por Voz de América estiman que la ley será impugnada en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Obviamente esta ley, y creo que los legisladores en Florida reconocen y están conscientes de que va en contra de esta decisión del Tribunal Supremo, pero ellos tienen la intención de que esta ley vaya al Tribunal Supremo y que la decisión del Tribunal Supremo sea corregida. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la tendencia llamada Octubre Sobrio. Caribbean Town firmó acuerdo con diferentes real estates en Aruba. Seitata lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
CMB is back at it. Mark your calendars for October 14th. It's not just about the food, it's about making a difference. Join us and support a great cause and be part of something amazing. Foodstock by CMB Bank. Your bank, your friend. Cindy en libertad de pick and choose. Servicio na Nicasco Cesar. Internet, teléfono y televisión combina lo que podemos ter. Cesar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ya arrancamos este mes de octubre y como sabemos hay muchas personas que de pronto quieren tener unos cambios, pues hay una tendencia en los Estados Unidos que se conoce como Octubre Sobrio y la intención es que puedan dejar a un lado el alcohol y puedan mantener un estilo de vida más saludable. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En muchos lugares se ha convertido en una norma social, pero el mal uso del alcohol no es bueno para su salud, y dejar de beber, aunque sea por corto tiempo, podría hacerle sentir mejor. Mejor sueño, niveles de estrés y ansiedad reducidos y también puede reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas. Si planea participar del Octubre Sobrio, no lo haga solo. Rodéese de amigos y familiares que lo apoyen, recomienda la nutricionista matriculada María Mesa Martínez de Orlando Health. Solo para asegurarse que tiene no solo contabilidad, sino un buen sistema de apoyo. Podría ser un gran cambio para algunos. Si va a dejar el alcohol, Martínez aconseja no exagerar. No pruebe otra dieta al mismo tiempo o un nuevo programa de ejercicios. Hay que hacer solo una cosa a la vez para no abrumarse. Si bebe en ocasiones sociales y extraña los cócteles, bébalos sin alcohol. Tienen todo lo de un cóctel normal excepto el alcohol. También puede prepararse para tener éxito al enfocarse en lo que le está agregando a su vida en vez de lo que le está quitando. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad una mujer de 42 años, en contra de todos los estereotipos de belleza, decidió dejarse crecer su barba. Los vellos corporales en las mujeres pueden generar rechazo en la sociedad debido a ciertos estereotipos de belleza, por lo que muchas deciden depilarse constantemente para evitar malos comentarios. No obstante, para Cosi, que vive en Sudáfrica, la situación va un paso más allá, ya que ella cuenta con una condición que le hace tener barba. Si bien el hecho se hizo viral en el año 2022, ella desde ese momento dejó atrás cualquier complejo y decidió dejarse crecer la barba como lo tendría cualquier hombre. Esta situación ha generado diversos puntos de vista entre los usuarios, pero la mujer ha compartido parte de su historia en redes. Cosi, de 42 años y quien trabaja como una editora de libros independientes, se percató desde adolescente que su cuerpo era diferente al resto de las jóvenes que conocía, con excepción de las mujeres de su familia. No fue hasta finales del año pasado que Cosi buscó la ayuda de profesionales especializados para saber si se trataba de alguna enfermedad. No obstante, los médicos le indicaron que no tenía problemas hormonales ni síndrome de ovario poliquístico. Tras esto, un personal de la salud le explicó la posibilidad de que tenga hirsutismo, una condición que se presenta mayormente en las mujeres que las hace poseer más hormonas masculinas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Una vez más llega el acumulado del Loto 5 que está en 700.000 florines, así que ya lo saben, para mañana miércoles 4 de octubre, el jackpot del Loto 5 está en 700.000 florines y con solamente 4 florincitos tendrán la posibilidad de ganarse el tremendo acumulado de 700.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Y los dejo con esta tremenda información, pues ya sabemos que hace algunos meses se está llevando a cabo un magno proyecto aquí en Aruba conocido como el Caribbean Town, de apartamentos y también de casas. Pues recientemente se firmó un acuerdo tanto con los desarrolladores del Caribbean Town como también con diferentes real estate en Aruba.
Evento muy importante para nosotros, Caribbean Town, la comunidad de Caribbean Town. Lo que queremos ahora es precisamente unir fuerzas para poder llevar este proyecto a todos los rincones de la isla. Deseamos que todos sepan de él y que tengan la oportunidad de poder comprar con nosotros, de poder vivir en el primer proyecto residencial vertical de la isla y además poder disfrutar aún de los mejores precios que tenemos en el mercado para viviendas residenciales dirigidas al local. Eso es lo bonito, que ahora pues ellos van a tener la oportunidad de conocer y comprar acá. Es el primer proyecto residencial completo tipo condominio. La calidad de vida va a subir a las personas que compren con nosotros. Tenemos muchas facilidades, entre ellas está una cancha deportiva techada con tribuna, que es un lugar también para hacer eventos privados de la misma comunidad. Tenemos una piscina semiolímpica, tenemos un dog park para la gente que le gusta porque es pet friendly nuestra comunidad. Tenemos sitios para que los niños puedan hacer sus tareas dirigidas. Tenemos gimnasios al aire libre y una pista de caminar a lo largo de todo el proyecto de más de 800 metros. Además de ofrecerle la seguridad, porque vamos a tener seguridad privada y control de acceso al proyecto. Eso entre otras muchas actividades que también vamos a tratar de buscar desarrollar según lo que la comunidad misma nos pide. La mejor manera es ver nuestra página web. Ahí está toda la información de los apartamentos disponibles, las casas disponibles. Tenemos los precios. Es una página web bastante completa donde la gente misma puede caminar dentro del apartamento y ahí puede ver la información general. Y posterior a eso, lo que les recomiendo es que visiten a su agente de venta, a su real estate que conozcan para que él le pueda dar más información y pueda también guiarlos si están interesados en la compra de la unidad que ellos desean comprar. Bueno, el día de hoy, como puedes ver, estamos reunidos todos los real estates que vamos a representar el proyecto. Estoy sumamente contenta de poder formar parte de este proyecto y poder brindarle a la comunidad nuevas opciones que pueden llegar a diferentes mercados. Para nosotros los locales a veces es difícil poder encontrar una casa que sea de buena calidad, bonita y que esté a un precio alcanzable. Entonces estoy muy contenta de poder ayudarle a estos locales a poder obtener su propia vivienda. Mira que tantos países grandes tenemos estas opciones, ¿por qué no en Aruba? Es una comunidad segura, buena calidad de vivienda, totalmente equipada para cualquier necesidad que podemos tener, entonces es una opción muy magnífica. Tenemos diferentes opciones, desde la persona que está soltera y necesita un estudio hasta las personas que tienen familias más grandes. Para todo el tipo de diferente mercado tenemos opciones para brindarles. No, tremendo, es un proyecto espectacular, muy nuevo, algo totalmente nuevo para la comunidad de Aruba y a un precio que uno como cliente local puede comprar. O sea, es algo nuevo, es un proyecto nuevo que el cliente local no está muy acostumbrado, pero está muy abierto a ese nuevo concepto y es algo mucho más fácil de poder comprar y adquirir, porque todo está incluido y el mantenimiento está todo hecho. Entonces es un concepto nuevo que el cliente local seguramente va a estar muy interesado. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerda que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación. Nos vemos mañana en una próxima emisión.